Hola, ¿qué tal todos? Continuamos con el curso acerca del cálculo del valor de las funciones trigonométricas en los ángulos notables. En esta ocasión vamos a empezar a ver el valor de las funciones en los ángulos que delimitan los cuadrantes. A manera de repaso de lo que veníamos viendo en los otros videos, recordarán que habíamos hecho algo así como un triángulo rectángulo que tenía una componente y, que es el desplazamiento vertical, tenía una componente x, que es el desplazamiento horizontal, y tenía una distancia hacia un punto que llamábamos A. Vamos a seguir utilizando este mismo principio, solo que en este momento vamos a utilizarlo para ángulos que delimitan los cuadrantes. Por ejemplo, el ángulo 0, que es el mismo ángulo 360, el ángulo de 90 grados, el ángulo de 180 grados y por último 270 grados. Lo que hacemos es entonces que esta línea D que va hacia el punto A, la vamos a colocar en este momento en 0 grados, de manera que va a quedar sobre el eje X. Vamos a hacer eso. Nos quedaría algo así, esta línea que les marco en azul, y vamos a empezar a ver ciertos datos. Por ejemplo, el valor X es positivo porque el desplazamiento solamente es hacia la derecha. En cambio, el valor de Y, como no hay desplazamiento hacia arriba ni hacia abajo, va a tener un valor de 0. La distancia D es equivalente a X y todos estos datos vamos a sacarlos para realizar los cálculos. Tenemos que la distancia del punto O al punto A es igual a X en este momento. El valor de Y es 0 porque el punto A se encuentra sobre el eje horizontal, no está arriba y no está abajo, está sobre el eje horizontal, entonces no hay desplazamiento vertical, que es a lo que se refiere Y, por lo tanto vale 0. El ángulo en este momento es 0 grados y ahora con estos datos vamos a empezar a calcular los valores de las razones trigonométricas, empezando por el seno. El seno es el cateto opuesto, que recordarán del triángulo que era Y, el adyacente era X y la hipotenusa es la distancia hacia el punto A. Entonces tenemos Y dividido entre la hipotenusa, que es D, pero en este caso Y vale 0 y 0 dividido entre D es igual a 0. Sería el seno de 0 grados del ángulo 0. Luego tenemos lo que es el coseno. El coseno es el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. En este caso, X dividido entre D. Pero entre nuestros datos tenemos que D es igual a X. Por lo tanto, vamos a sustituir X por su equivalente, que es D, ya que son iguales. Quedándonos D dividido entre D, lo cual es igual a 1. Recuerden que el ángulo de referencia es este es θ. Como ahorita vale 0 grados, es como que esta línea que va desde O hasta A, les mencionaba al inicio, es como que esta línea la muevan así hacia abajo y quede sobre este punto. Continuamos ahora, vamos con la tangente. Tenemos que la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, Y dividido entre X. Pero Y vale 0, ya vimos que X vale 1. ¿Por qué X vale 1? Esto no lo había mencionado. Recuerden que los cálculos los estamos realizando en lo que se conoce como círculo unitario o círculo trigonométrico, que es un círculo cuyo radio es igual a 1. Y el radio es la distancia que hay desde el centro hacia cualquier punto. En este caso, la distancia de O a A es el radio y el radio vale 1. Y tendríamos 0 dividido entre 1 es igual a 0. En el caso de la cosecante es la inversa del seno, es decir, 1 dividido entre el seno, esto quiere decir que es la inversa del seno, y tendríamos 1 dividido entre el valor del seno de 0 grados, que como vimos aquí es 0. Y 1 dividido entre 0 no existe. Por lo tanto, la cosecante de 0 no está definida. Luego tendríamos la secante, que es la inversa del coseno, es decir, 1 dividido entre el coseno.
El coseno de 0 ya vimos que 1, por lo tanto tendríamos 1 entre 1 igual a 1. Y por último, la cotangente, que es la inversa de la tangente, es decir, 1 dividido entre tangente. Y como ya vimos que la tangente vale 0, tendríamos 1 entre 0, no existe. La cotangente y la cosecante no está definida en el ángulo 0. Antes de pasar al siguiente cálculo, les voy a recordar algo. Y es que tengo aquí el componente y d. Recuerden que la cotangente también es igual, ya que es la inversa de la tangente es el cateto opuesto entre el adyacente. Entonces la cotangente es el adyacente entre el opuesto. Es lo mismo. De la misma manera, la cosecante, que es la inversa del seno, ya que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, la cosecante es lo opuesto, la hipotenusa entre el cateto opuesto. Esto nos va a servir para los siguientes cálculos. Pasamos a un nuevo ángulo. Vamos a calcular ahora el valor de las funciones trigonométricas para 90 grados. Tenemos ahora la distancia desde el punto O hasta el punto A, que se encuentra en 90 grados. En este punto tendríamos los siguientes datos. La distancia D, que ya sabemos que es 1, y el valor Y. En este caso el valor de Y es igual a D, es decir, ambos son iguales a 1, porque son iguales al radio. No hay desplazamiento hacia la derecha y no hay desplazamiento hacia la izquierda, porque la línea se encuentra justamente sobre el eje Y. Como no hay desplazamiento ni a la izquierda ni a la derecha, entonces el valor de X es igual a 0. Vamos a sacar estos datos. La distancia es igual a Y, es decir, la hipotenusa es igual a Y. El valor de X es 0, porque no hay desplazamiento ni a la izquierda ni a la derecha. Y el ángulo en este momento es de 90 grados, ya que el ángulo sería este. La primera función trigonométrica sería el seno, que es el cateto opuesto, Y, entre la hipotenusa. Pero en este momento la hipotenusa es igual a Y. Sustituimos el valor y tenemos Y entre Y, que da igual a 1. Luego tenemos el coseno de 90. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente es X, pero X ahorita vale 0. Por lo que tendríamos 0 dividido entre D es igual a 0. Luego tendríamos la tangente. La tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso, el denominador, que es el cateto adyacente, vale 0. Por lo tanto, sería una división por 0 y no estaría definida. La tangente de 90 grados no está definida. La cosecante es la inversa del seno, por lo que sería 1 dividido entre el seno. Pero el seno vale 1, lo acabamos de calcular, y tendríamos 1 entre 1 igual a 1. La secante, que es la inversa del coseno, sería 1 dividido entre coseno, pero el coseno ya vimos que vale 0, por lo que tendríamos una división por 0. Y la secante no estaría definida. Por último, la cotangente es la inversa de la tangente, y ya que la tangente es el cateto opuesto entre el adyacente, la cotangente es lo inverso, es decir, el adyacente, que es X, dividido entre el opuesto. X ya vimos que vale 0, ya lo tenemos anotado aquí, por lo que tendríamos 0 dividido entre Y. Recuerden que Y vale 1 y 0 entre 1 es igual a 0. Con estos datos ya podríamos llenar la tabla con los valores de las funciones trigonométricas para 0 grados y para 90 grados, quedándonos de esta manera, donde pueden ver que la cosecante y la cotangente no existe en 0 grados y que la tangente y la secante no existe en 90 grados.